Durante décadas, la muerte de Pedro Infante no solo ha sido una tragedia nacional, sino también el origen de rumores, teorías y versiones que aseguran que su final no fue un simple accidente. ¿Fue realmente una falla mecánica o existieron intereses poderosos detrás de aquel vuelo que jamás llegó a su destino? Hoy, no venimos a imponer verdades ni a alimentar mitos, sino a analizar documentos, testimonios y hechos históricos que muchos prefieren ignorar. Acompáñenos en este recorrido para separar la emoción de la realidad y entender por qué, incluso hoy, la historia de Pedro Infante sigue generando más preguntas que respuestas. Conforme se analiza con mayor detenimiento el contexto histórico en el que ocurrió la muerte de Pedro Infante, resulta evidente que su vida estaba lejos de ser simple o ordinaria. En 1957, México vivía una etapa de transición política compleja, donde el poder no solo se ejercía desde las oficinas gubernamentales, sino también desde las relaciones personales, los favores, las lealtades y los silencios. Pedro Infante, aunque era visto por el público como el ídolo del pueblo, se encontraba inevitablemente dentro de ese entramado de influencias, no por ambición política, sino por la dimensión de su fama y el peso social que había alcanzado. Pedro no solo era el actor más querido del país, sino también una figura capaz de reunir multitudes, mover masas y generar ingresos millonarios. Su sola presencia legitimaba eventos, campañas y reuniones privadas. Por ello, no resulta extraño que políticos de alto nivel buscaran su cercanía. Lo verdaderamente relevante es que Pedro no utilizaba esas relaciones para enriquecerse o protegerse de manera constante, sino que muchas veces actuaba movido por impulsos nobles, como quedó demostrado con su deseo de construir una escuela en Guamúchil, su tierra natal. Ese gesto habla de un hombre consciente de su origen y comprometido con devolver algo a su gente. La carta firmada por Miguel Alemán Valdés no solo confirma una amistad, sino que revela el respeto que el poder político tenía por Pedro Infante. No cualquiera recibía un documento de ese nivel, con instrucciones directas a un gobernador para facilitar actuaciones artísticas. Este hecho desmonta la idea de que Pedro fuera un simple cantante o actor popular. Era una figura de relevancia nacional, capaz de movilizar recursos y voluntades con una sola solicitud. La protección otorgada por Miguel Alemán, mediante guardaespaldas oficiales, refuerza aún más esta idea. En una época donde la seguridad personal era un privilegio reservado a altos funcionarios y empresarios influyentes, Pedro Infante gozaba de un resguardo constante. Y lo más significativo es que dicha protección se mantuvo incluso después de que Alemán dejó la presidencia. Esto sugiere que la relación entre ambos no dependía de un cargo, sino de un vínculo personal profundo, cimentado en años de confianza mutua. Cuando se observa este nivel de cercanía con el poder, muchos se preguntan inevitablemente si Pedro pudo haber generado envidias, celos o resentimientos. Sin embargo, al revisar testimonios de personas cercanas, surge un retrato muy distinto al del hombre conflictivo. Pedro Infante era descrito como alguien cordial, bromista, accesible y, sobre todo, incapaz de sostener enemistades prolongadas. Incluso quienes pudieron sentirse desplazados por su éxito, terminaban reconociendo su carisma y sencillez. En los últimos meses de su vida, Pedro atravesaba uno de los momentos más delicados a nivel personal y legal. El problema de la bigamia no era menor en el México conservador de los años 50. Más allá del escándalo mediático, el riesgo de enfrentar consecuencias legales reales era una preocupación constante. Pedro, acostumbrado a resolver sus problemas trabajando más y confiando en su buena estrella, se encontró de pronto frente a una situación que no podía controlar solo con carisma y popularidad. Es en este punto donde surge uno de los datos más inquietantes: el plan de Pedro de buscar directamente al presidente Adolfo Ruiz Cortines. No era una decisión improvisada ni desesperada. Era el reflejo de alguien que sabía que tenía acceso a los niveles más altos del poder y que confiaba en que ese respaldo podía ayudarlo a salir adelante. Este detalle ha sido utilizado por algunos para alimentar teorías de conspiración, pero también puede interpretarse como una muestra más de la red de relaciones que Pedro había tejido a lo largo de su carrera. Las versiones que apuntan a un sabotaje del avión,
suelen apoyarse más en el impacto emocional de la tragedia que en pruebas concretas. Hasta hoy, no existe un solo documento oficial, testimonio directo o evidencia técnica que confirme una intervención deliberada. Los archivos revisados, los testimonios recogidos en Mérida y las investigaciones independientes coinciden en que la aeronave presentaba fallas y que las condiciones del vuelo eran riesgosas. Sin embargo, el hecho de que Pedro fuera copiloto por gusto propio y no por obligación, añade un matiz humano a la tragedia. Pedro confiaba demasiado, incluso en situaciones donde el peligro era evidente. La reacción del pueblo mexicano tras su muerte fue tan intensa que desbordó cualquier lógica. El dolor colectivo, la incredulidad y la necesidad de mantener viva su figura dieron paso a rumores, mitos y versiones cada vez más alejadas de la realidad. Con el tiempo, estas historias se transformaron en certezas para algunos, especialmente para quienes no estaban dispuestos a aceptar que un hombre tan grande pudiera desaparecer de forma tan abrupta y aparentemente absurda. Investigadores serios de la vida de Pedro Infante coinciden en que muchas de estas teorías dicen más del amor del público que de los hechos históricos. La figura de Pedro se volvió tan inmensa que su muerte resultó inaceptable. Así nacieron relatos de traiciones, complots y sobrevivencias imposibles. Pero al contrastar esas versiones con documentos, cartas, testimonios y registros oficiales, lo que emerge es una historia profundamente humana, la de un hombre exitoso, generoso, confiado y en muchos aspectos vulnerable. Pedro Infante no fue un mártir político ni una víctima de una conspiración comprobada. Fue un ídolo que vivió intensamente, que confió en las personas equivocadas en algunos momentos y que se movió en un mundo donde la fama y el poder no siempre garantizan protección. Su legado no necesita misterios artificiales para mantenerse vivo. Su voz, su cine y el amor del público han sido suficientes para convertirlo en una figura eterna dentro de la historia de México. Antes de continuar, le recordamos que YouTube suele dar mayor visibilidad a los videos que reciben muchos me gusta. Así que si este contenido le está resultando interesante, le agradeceríamos enormemente que nos apoye con un like. Además, suscríbase al canal y active la campanita para no perderse más historias profundas y documentadas del cine mexicano. Comparta este video con otros admiradores de Pedro Infante y déjenos en los comentarios su opinión personal. ¿Usted cree que todo fue un accidente o piensa que hay algo más detrás de esta historia? Su punto de vista es muy importante para este espacio.